Bienvenidos, buenos días a su espacio preferido de esta hora. Momentum, como cada día, con temas importantes, comentarios puntuales, sin obedecer a que nadie nos mande. Nosotros aquí no hablamos por paga, ni dejamos de hablar por paga. Ustedes no conocen, pero a veces yo me da ganas como de recordarlo. Y ustedes saben que hoy miércoles tenemos, ahorita en breves minutos, la participación ya acostumbrada del doctor Daniel Guzmán González, médico de larga data, un hombre con una experiencia acumulada en materia de salud pública, de seguridad social, que son de las cosas que uno a veces dice, carajo, pero ¿cómo un país como el nuestro puede perderse un técnico en salud de la categoría del doctor Daniel Guzmán? No porque venga aquí donde nosotros, ni porque seamos amigos, ni porque vengamos del mismo lugar natal, sino porque ahí está su carrera, su trayectoria. Consultor que ha dado servicio a otros países en su condición de consultor internacional en materia de salubridad, de seguridad social, consultor de organismos internacionales y financieros, como el BID, el mismo Banco Mundial, la OPS, la OMS. Es más, eso algún día habrá que escribirlo, Daniel. Pero el doctor Daniel Guzmán fue el ideólogo, el iniciador, como usted quiere llamarlo, de lo que es la salud primaria en la República Dominicana. Cuando eso no se conocía, ni se hablaba de eso, y eso era un tema totalmente fuera del vocabulario de los dominicanos, incluyendo la clase médica dominicana. Estoy hablando de cuántos años atrás. Eso sería en el 60 y pico, 70. Mínimo tiene 50 años, gracias. Pero nada, hoy vamos a hablar ahorita, que yo quise hacer esta digregación, pero lo que quiero decir es que con él estaremos ahorita, como ustedes saben, hablando de temas de salud y sobre todo en ese tema. Bueno, miren si es un tema palpitante. Mira aquí, Joel. Si es un tema palpitante, el tema de la seguridad social, que hoy el periódico El Día, que se ha remozado bastante, se ha actualizado bastante. Miren la noticia principal que trae. ADARS acusa a Colegio Médico de boicotear la atención primaria. Y eso es una acusación y contraacusación, y a veces se juntan mazos y cimarrones, y es un verdadero lío lo que está pasando con lo que se consideraba que era la redención, o se considera que la seguridad social bien concebida y bien aplicada es de los pocos instrumentos de redención y justicia social que tienen los trabajadores en cualquier país del mundo. La clase pobre. Y es una aspiración que tiene la humanidad desde 3.000 años, posiblemente antes de Cristo. Pues yo me metí en el tema tuyo, Daniel, ahora solo, y hay otra cosa que... Señores, anoche ocurrió lo que ya se veía inminente. Anoche la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de partidos políticos y otra cosa más, pero esa colectiva de cosas no hay para mencionar, la ley de partidos políticos, con una mayoría abrumadora, y por eso yo digo que al presidente Danilo Medina y a Danilo Medina como ciudadano, como político, cuando se escriba la historia de esta época y se hagan libros, ¿verdad? Libros de texto, o libros de investigación que recojan investigaciones, cuando se escriba formalmente, porque hasta ahora se escribe todos los días la historia a través de los hechos, de la práctica. En términos escritos se recoge diariamente en los
Pero cuando se escribe ya con un poquito de depuración la historia de esta época, la historia deberá reservarle a Danilo Medina un espacio bastante esplendoroso, diría yo, porque ha demostrado una sagacidad política, una habilidad política, que yo, que ya pasé de 20 años, no la había conocido en ningún momento. Incluyendo a Balaguer, que siempre se ha dicho que era el zorro de la política, que era el que más sabía, que hacía mil cosas y que era el papá de la política. Sin embargo, Danilo Medina ha demostrado, yo creo ya, me atrevería casi a asegurar que Balaguer le quedó bastante pequeño. ¿Y sabe por qué lo digo? No estoy hablando de marrullería política. Estoy hablando cómo un hombre, un líder político, puede venir desde abajo, de ser una minoría, por ejemplo, minoría, y usted me diría, bueno, y convertirse, ¿verdad?, en lo que hemos visto. Anoche, creo que si se calcula el porcentaje con que fue aprobada la ley, el proyecto de ley de partido, creo que ronda el 68 o 69%. Es decir, pasó con creces la 2/3 parte que se requería conforme a la Constitución y la ley. Y usted me dirá, no, pero eso lo hizo él con el presupuesto nacional, con el poder que da el Estado, con los famosos sobrecitos que decía el expresidente Fernández. Todo eso pudo haber operado. Pero el hecho objetivo y material es que después de no tener los votos para ello y demostrarse en las sucesivas sesiones que hubo, los distintos intentos que hubo de aprobar ese proyecto, se veía que no me estaba trancado. Y de hecho, mandó a la famosa carta aquella a los presidentes de ambas cámaras, pidiéndole que depongan intereses particulares y pongan por encima el interés de la nación y que buscaran vías de avenencia, vías de consenso para que el país pudiera ser dotado de este instrumento de regulación y de los partidos políticos y de los procesos electorales, etcétera, etcétera. Carta que nosotros aplaudimos aquí y que el país aplaudió. De modo que él tuvo varias dificultades para lograr. Sin embargo, lo más importante que son los resultados, él lo ahí, como con un 68% logró. Puso incluso al partido principal de oposición a apoyarlo de manera monolítica. Votó el 100% de los diputados PRMistas, los de Luis Abinader y los de Hipólito Mejía, votaron al unísono en apoyo de este proyecto de ley. Y de hablar de los reformistas, que ya se veía hace tiempo que venían dando traspiés. Además que tienen cuenta pendiente en el Tribunal Superior Electoral. Y de los PRDistas no se habla porque son parte del gobierno. De manera que yo creo honestamente que a Danilo Medina habrá que sacarle un espacio especial cuando se escriba la historia de este momento. Los historiadores, los escritores hagan sus respectivos trabajos, deberán dedicar un capítulo especial a lo que fue el ejercicio del poder de Danilo Medina. Ayer decía Paliza, el presidente del PRM, que ellos votaron unánimemente en favor de esto, porque
porque además lo hicieron a condición, ok, ¿sabes que yo quisiera? Si es que tengo tiempo, Joel, pasar los primeros 9 minutos, solamente, los primeros 9 minutos, ahí se pare. Dijo Paliza, presidente del PRM, que el apoyo al proyecto de ley de partidos políticos se hizo bajo la condición de que el gobierno, el presidente Danilo Medina, propicie o se apruebe, a condición de que se apruebe también la ley electoral, la ley del régimen electoral, si la ley que va a cambiar, la ley 275, y lo que tiene que ver con la Junta, la ley que regula y define el accionar de la Junta Electoral. Ahora, ¿se escribió algún documento para esos fines? ¿Y bajo qué término? Yo creo, repito, que el presidente Medina se ha notado una victoria. La sacó por los 411. Por allá, en el Sánchez La Fe. ¿A dónde cae cuando uno la saca por los 411, Joel? Cae, bueno, sí, cae ahí donde está la cooperativa Fenatrasalud. El presidente Medina la sacó ayer al estilo, ¿cuál es el bateador mejor ahora mismo aquí? El Nelson Cruz, un jonronero de primera línea. Bueno, o de Ricardo Castro en su época, que yo recuerdo. La sacó y llegó casi a la San Martín, la sacó por ahí. Sí, porque lo digo, porque puso a votar con él a Titi Mundachi. No sé qué pasó con los votitos del Partido Emergente, de este muchacho, los votos que hay, que son 2 o 3 de los partidos pequeños. Y claro, con la oposición de los votos leonelistas, que para sorpresa de mucha gente, ayer fueron 38. Yo creía que eran 35, 34. 38 diputados leonelistas no votaron, o se opusieron, no votaron. Entonces yo creo que el presidente Medina es un político que yo voy a revisar si me inscribo en la escuela de... Además, no voy a hablar de disparar. Pero anoche mismo, o ayer mismo en la tarde, el influyente ministro de Interior y Policía y miembro del comité político del PLD, Monchi Fadul, dijo ayer que el próximo paso ahora debe ser modificar la Constitución de la República para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina. Eso dijo ayer Monchi Fadul. Ya había dicho ayer en la mañana, creo, este joven que está en Obras Públicas, ¿cómo se llama? Castillo, Gonzalo Castillo, dijo que aquí se va a hablar de reelección a mediados del año que entra, 19, y ya había dicho hace 2 días Lidio Cadet, el histórico secretario general del PLD, dijo que la reelección del presidente Danilo Medina no lo decide la Constitución, ni el Congreso, ni nada, ni el comité político, ni nadie aquí en la tierra, sino que la reelección la define, la va a decidir el universo, el cosmos, dijo. O sea, Dios. Acuérdense que Lidio Cadet fue cura que ahorcó los hábitos, los ahorcó, y se enganchó a político.
siempre anda con su pelo muy bien bonito, muy bien peinadito, negrecito. Y dijo eso, que es el cosmos, el universo, que va a decidir sobre la reelección. Porque alguien le preguntó, estuvo en un parlamento y le dijo, no, pero mira, señor Cadet, es que la Constitución establece... No, eso es el cosmos que lo va a decidir el universo. De manera que ahora ese proyecto pasa al Senado, donde es obvio que ya mañana jueves será convertido en ley definitivamente. Y yo solamente digo al final que vamos a esperar, porque, ¿cómo se dice? El tiempo todo lo vence. El agua se aclara con el paso de la corriente. Pero miren, yo solamente quiero ahora, antes de irme con Daniel Guzmán, yo quisiera, Daniel, que tú me permitieras estos 8 o 9 minutos, de una declaración, de una confesión que hizo el comunicador, un comentarista de televisión peruano radicado en Miami, muy conocido por lo controversial que es, Jaime Bailey, que además es un portavoz de las posiciones más derechizantes y más de ultraderecha, de los, ¿cómo le llaman a esa gente que son radicales? De los halcones en Estados Unidos. Ese es un vocero autorizado. Y miren lo que dijo del atentado que se hizo contra Maduro ahora en pleno acto en Venezuela. Miren lo que dijo a confesión de reo, relevo de prueba. Adelante, señor director. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 6 de agosto, estamos saliendo en vivo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un gran actor venezolano. Vuelve esta noche al programa Héctor Manrique. Formidable actor, no se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. El sábado, pasadas las 5:30, 5:40 de la tarde, hubo un atentado contra el dictador Maduro. Lamentablemente fracasó. El plan era sobrevolar la tarima presidencial con 2 drones cargados de explosivos, bajar sigilosamente los drones que podían parecer cámaras de la televisión oficial y despistar a la guardia presidencial y a sus francotiradores y hacerlos estallar con poderosa carga explosiva bien cerquita del dictador para eliminarlo, para darlo de baja y para así tal vez abrir una nueva etapa de libertad en Venezuela. El plan abortó, fracasó. Tenemos la imagen en la que Maduro está curiosamente hablando de que Venezuela se encamina a una recuperación económica y un bombazo lo enmudece y lo aturde. Y él mira hacia arriba mientras su seguridad se arremolina alrededor de él. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Estas detonaciones interrumpieron el discurso del presidente venezolano Nicolás Maduro durante un evento militar televisado la tarde del sábado en Caracas. El mandatario presidía una ceremonia por el aniversario de la Guardia Nacional. Antes de que el canal cortara la transmisión, se vio a decenas de militares que rompían filas y corrían de forma desordenada. El ministro indicó que 7 militares que se encontraban en la zona del desfile resultaron heridos y ya se encuentran en hospitales. El gobierno atribuyó el ataque a la ultraderecha, como suele referirse a la oposición. Bueno, vamos a ver desde distintas tomas y ángulos cómo estallaron los drones. Eran 2. Uno hizo explosión, pero antes de tiempo. El otro cayó averiado al lado de un edificio y se incendió sin llegar a estallar, ¿no? Y vamos a ver también una escena que para mí es deliciosa e hilarante, y es cómo salen corriendo todos los guardias. Parecen hormiguitas. Escuchan un bombazo y en lugar de plantarse firme, se supone que son los bravos y valientes defensores de la dictadura, pero salen corriendo aterrados. Parecen hermanitas de la caridad, carmelitas descalzas. Dejan desprotegido al dictador
apenas celosamente custodiado por sus esbirros venezolanos y cubanos, ¿no? Muy patético todo, ¿no? Cómo de pronto se disuelve una altiva formación militar, cómo de pronto la cobardía, el miedo, son más poderosos que el uniforme y los juramentos de lealtad, ¿no? Al final son solo seres humanos. Bueno, este es el dron que estalló, no sé quién lo estaba grabando, pero estalló antes de tiempo y demasiado arriba, y por eso no hizo todo el daño que querían sus operadores que hiciera, ¿no? Por eso es que no liquidó al dictador. Estalló antes de tiempo y muy arriba. ¿Por qué estalló? Lo voy a contar después de ver las imágenes. Apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Alguien dice, ¿les sabotearon la vaina o no sabotearon la vaina? ¿Por qué estalla ese dron y solo ese y no el otro? A ver, han dicho que los francotiradores de Maduro apuntaron y dispararon al dron. Eso es mentira, eso es mentira. Los drones no querían llamar la atención porque generalmente en estos actos oficiales hay cámaras de televisión equipadas, incorporadas a los drones, de manera que si usted ve un dron que se pasea por ahí arriba, nadie se sobresalta demasiado, nadie supone que es una bomba en ciernes, ¿no? Latente, a punto de estallar. Estallaron porque quienes operaban los drones lo hacían desde sus teléfonos móviles, ¿ah? Y entonces, desde los celulares podían regularlos, guiarlos, subirlos, bajarlos, aproximarlos a la tarima, acercarlos al dictador, elegir el momento propicio para hacer el estallido y matar al dictador. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque hay un momento en el cual, y esto no estaba en el libreto original, el dron penetra en un espacio que está, digamos, blindado digitalmente alrededor del dictador, un espacio en el cual los celulares se interfieren y pierden su señal y quedan, digamos, neutralizados. No sé si me explico, ¿no? Y esto ocurre siempre en los actos oficiales de la dictadura venezolana. Entonces, si usted se aproxima mucho al dictador con su celular, automáticamente el celular va a quedar desactivado, neutralizado. Por eso, los celulares de los conspiradores, de los patriotas, o sea, de mis amigos, ¿no? Los que querían matar a Maduro, no funcionaron. Y ellos no pudieron hacer estallar el dron en el momento preciso. Y el dron enloqueció, digamos, ¿no? Ya no respondió las órdenes de sus operadores a control remoto y estalló antes de tiempo. No fue, como ha dicho, jactándose, vanagloriándose la dictadura, que ellos los destruyeron porque sabían que eran bombas. No es verdad. No atinaron a adivinar que ahí había una bomba. El otro, igualmente, como ya no podía conducirse, guiarse desde el celular, se fue por cualquier lado y cayó en un lugar inopinado, inesperado. Bueno, esta es una toma muy interesante, hecha aparentemente por un camarógrafo de Telemundo, que siguió al segundo dron que se extravió y empezó a tener su propio recorrido errático y cayó al lado de un edificio bastante mesocrático, bastante decadente, y no llega a estallar, pero se incendia. Según la versión del gobierno, 2 drones cargados con un poco más de 2 libras de explosivos C4 fueron utilizados para intentar acabar con la vida del presidente. Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna. Este video, captado por un periodista de Telemundo, muestra el que sería el segundo dron involucrado en el fallido intento. Sobrevolaba un edificio ubicado a 500 metros del lugar donde se encontraba Maduro. Bueno, Reverol dice, exagerando bastante, que eran 2 aeronaves. Bueno, no eran 2 aeronaves, no eran cazabombarderos, ¿no? Eran 2 juguetitos, eran 2 adminículos, eran 2 pequeños artefactos aparentemente inofensivos. Cada uno llevaba 1 kilo de bomba, de explosivo, 1 kilito nada más. Eran 2 juguetitos. Ahora,
juguetes bien hechos, juguetes modernos, que de no haber mediado la interferencia digital, probablemente habrían tenido el éxito deseado, ¿no? Es una lástima, los conspiradores han fallado por esta vez, pero no por eso van a desmayar, no por eso van a tirar la toalla, seguramente están ya preparando un próximo atentado, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué yo lamento el atentado? Yo lamento el atentado, por supuesto que lo lamento que no haya tenido éxito, lamento que Maduro esté todavía en pie y respirando, porque le hace un daño vicioso, incalculable a Venezuela, y si la libertad de Venezuela presupone dar de baja a Maduro, hay que hacerlo sin compasión. Es un dictador maléfico que ha tenido una conducta inhumana, que aplasta al pueblo, que lo hambrea, que lo humilla en la miseria, y entonces si ese dictador se tiene que ir, bueno, que se vaya a reunirse con Chávez, ¿no? Yo en esto no voy a hablarles con hipocresía y a decir que es un ser humano y que merece vivir. Los dictadores dejan de ser humanos. Señores, el refrán dice, a confesión de reo, relevo de pruebas, además de que están las pruebas. Y solamente yo le diría a usted, como dice Amengual, sea usted el jurado. Vamos arriba y bajamos de inmediato con el doctor Daniel Guzmán para hablar de seguridad social de verdad, sin envoltura. Vamos arriba. Francisco Capellán y Asociados, corredores de seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su Programa Nacional de Becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Señores, estamos con la grata compañía del doctor Daniel Guzmán, hablando de salud y sobre todo de seguridad social. Usted sabe que venimos aquí ahondando en ese tema ya hace varias semanas, varios meses. Daniel, buenos días y bienvenido. Mira cómo sigue el tema de la seguridad social en la palestra pública. Principal titular de hoy del día dice: ADARS acusa al colegio médico de boicotear la atención primaria. ¿Dónde quedamos ya con todo esto? Bueno. Muchas gracias, Miguel, una vez más, por la gentileza de invitarnos a tu programa que se está viendo en parte del mundo, porque como está en YouTube, los enviamos a diferentes amigos en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Se está viendo en muchas partes. Qué bueno. Bueno, qué bueno ese inicio, Miguel, y esa pregunta, porque me trae a la mente algo que hoy escuchábamos de mi abuelo: el que siembra viento cosecha tempestad. Así mismo. Las autoridades de salud del PLD se han negado, y hay una resistencia, que yo diría que es una resistencia patológica, a la implementación de las leyes 4201 y 8701. Estas leyes mandan a fortalecer los servicios públicos de salud. Estas leyes mandan a que los servicios públicos de salud pasen de un presupuesto histórico a un presupuesto por capitación. Estas leyes mandan a que los servicios públicos de salud sean gestionados utilizando instrumentos de gestión en cada uno de ellos. Nada de esto se ha querido hacer. Como he comentado en más de una oportunidad en este programa, cuando yo regreso al país, que precisamente me encontraba en ese tiempo, sería el año 2000, como coordinador internacional de un proyecto financiado por el BID en Bolivia, regreso como director técnico de una empresa privada para desarrollar o diseñar los instrumentos de gestión a ser utilizados fundamentalmente en los hospitales públicos, ya fuesen de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Salud, como se le llamaba en aquel tiempo, o del Ministerio de Salud y del IDSS. Estamos hablando, para que el público que no es médico quizás no entiende, estamos hablando de instrumentos de gestión, de manuales, de procedimientos, todo el ordenamiento, toda la reglamentación de cómo debería funcionar cada área y cada tipo de servicio. Exactamente. Se diseñó un manual de organización de hospitales, cómo se articula esto en las redes de servicios, cómo se articula las redes de servicios públicas, cómo se va gestionando esto, pero además un sistema contable financiero de hospitales y de los servicios públicos. Porque, Miguel, si tú no sabes el costo de tu producto, de la empresa que tenga, tú no tienes, entonces no puedes saber cómo está utilizando, si lo está utilizando los recursos que tiene con eficiencia o ineficientemente. Entonces se desarrolló ese sistema contable financiero que no se ha querido implementar en los servicios públicos de salud. Se desarrolló un sistema de información también gerencial, de tal manera que la información fluyera entre los diferentes servicios, pero además que fuera utilizada por los servicios públicos y los servicios privados, focalizándolo en la historia clínica, para que toda la persona tuviera una historia clínica y no se estuviesen repitiendo procedimientos, porque posiblemente tú, como yo que voy a diferentes médicos, cada médico tiene mi historia y mis procedimientos, pero si existiera esto que manda la ley, un solo expediente desde que tú naces hasta que falleces, cuando va a un médico, él sabe lo que te han hecho los diferentes médicos, los medicamentos que está tomando. Entonces, solamente acudir a esa fuente
de datos. Exacto. A esa base de datos. Eso se diseñó y no se ha querido utilizar. Eso economizaría tiempo, haría más eficiente la labor de los médicos, todo el mundo. Así es. Bien, también los sistemas de mantenimiento. No existen en los hospitales, no se ha querido implementar ese sistema de mantenimiento que se diseñó, que es muy claro, pero además tú necesitas los recursos. Si tú además del sistema tú necesitas los recursos, y como no se ha querido utilizar por capitación, ahí tenemos esos problemas. La semana pasada, para que lo manejemos prácticamente, la semana pasada se inauguró el Hospital de Valverde de Mao. Y dice la información de los medios que con la mayor tecnología y los equipos equipados, etcétera, etcétera. Pero después, a través de las redes sociales y algunos medios escritos, se conoce que médicos han señalado que falta personal, que falta equipo, que falta aquello, que no se va a poder. Pero fundamentalmente, Miguel, si ese hospital ya parecería que lo que falta es poco, si se atienden esas necesidades identificadas por esos médicos, y para el próximo año, para la gestión del 2019, se incluyen los recursos tal como lo manda la ley, esa provincia y ese hospital tendrían los recursos para satisfacer las necesidades de esa población, y además de lo que hemos estado proponiendo, de que se inicie la aplicación de la ley, la implementación de la ley, fundamentalmente de los regímenes subsidiados y contributivos subsidiados en las provincias de la frontera. Y si se inicia esto en Dajabón y Montecristi, que tendrían la referencia al Hospital de Mao, entonces yo creo que ahí estaríamos resolviendo una gran problemática de una zona, que se podía incluir también el Hospital de Santiago Rodríguez. Pero si fueran tan amables de pasar nuestra transparencia, la provincia de Valverde tiene una población de 163.030 habitantes, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, de lo que le correspondería a los regímenes contributivos y contributivos subsidiados unos 114.121. Miguel, estos 121.000 le corresponden al SENASA. Al SENASA deberían de estar registrados porque son del subsidiado y el contributivo subsidiado. Pero además SENASA también es responsable de afiliar a los empleados públicos, a los trabajadores públicos. Entonces, en vez de 114.000, sería cantidad mayor. Para eso existen 3 hospitales en la provincia de Valverde, y con 140 camas, incluyendo las camas ahora del nuevo hospital, lo que significa 1.2 camas por 1.000 beneficiarios. Lo cual, el problema de hoy en día no son las camas. El problema no son las camas. Entonces, tendríamos que tienen un personal de 777 funcionarios, entre médicos, enfermeras, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que habría que ver si ese personal se corresponde, si existen los especialistas para darle la respuesta de cuando se haga el estudio del perfil de morbi y mortalidad, si corresponde entonces al plan médico funcional con las especialidades que tienen y la categoría de personal por las diferentes áreas. Pero además, Miguel, de lo que se habla permanentemente y que tú acabas de señalar al inicio, de la atención primaria, tiene 42 establecimientos del primer nivel de atención. Esa provincia, solamente esa provincia, 42 establecimientos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Si cada establecimiento estuviese un médico familiar, la situación de la provincia cambia sustancialmente y los hospitales tendrían una mínima demanda porque las acciones se focalizarían en la prevención y en la promoción. Para el año 2014, que fue cuando hice este estudio, la provincia entera tuvo ingresos por 247 millones. Eso fue por pago de personal y subvención, pero vendió servicio al SENASA por 22 millones, para un ingreso total de 269 millones.
Eso fue lo que ingresó en el año 2014. Y eso no te ha variado mucho, tú le vas aumentando un 10%, pero eso es más o menos porque siguen con el presupuesto histórico. Entonces, no ha cambiado gran cosa. Entonces, si el presupuesto fuese por capitación, tiene la posibilidad de recibir la provincia completa 1.144 millones. Entonces, esa provincia está trabajando... 1.144. 1.144. Entonces, esta provincia... Se está hablando de casi 6 veces. Exactamente. Y tiene una diferencia de 874 millones. Entonces, no puede entonces con 874 millones responder con un déficit a la necesidad de la provincia completa si se hace el presupuesto por capitación. Y tú me dirías, pero Daniel, esto es imposible. ¿Cómo se puede aumentar de 247 millones a 1.144? Eso sería con el 3.5% del Producto Interno Bruto. Y dicen los organismos internacionales, llámese Organización Mundial de la Salud, llámese Banco Mundial, que la República Dominicana gasta 2.9% en salud. Estaría faltando solamente el 0.6%. Entonces, hay una mala utilización de los recursos. Hay una desagradable... O sea, no habría que llegar al famoso 5% de salud. ¿Para qué? Para darle cobertura y darle con servicio. eso Mao tendría 874 millones más al año. Serían 1.144 millones. Yo clamo, perdóname Daniel que te interrumpa, para que el presidente Danilo Medina mande a buscar este programa o ponga a alguien, así como monitorean programas cuando dicen algo del gobierno, lo que sea. Ojalá que el gobierno y las autoridades y el presidente nos pide el programa. Señores, una propuesta sana por el bien del país. Fíjense cómo el presidente Danilo Medina pudiera resolver de manera drástica, de manera importante, la problemática de salud, con solo aumentarle un 0.6% del PIB a lo que es el presupuesto de salud de hoy día. Continúa, Daniel, escúchamela. Bien, no, y muy bien. Yo parto del supuesto, Miguel, es una buena observación que hace. Ojalá que pero los funcionarios sería muy cuesta arriba que han estado durante 14 años, porque son los mismos, excepto el ministro, de quien percibo es un hombre de mucha inteligencia y mucha destreza, pero está rodeado de la misma gente que tienen 14 años de decir que la ley es lo único que hay que cambiarla, pero no dicen por qué hay que cambiarla. Si no se implementa algo, si después que todo eso se implemente como lo manda la ley, hay que hacer los ajustes, bueno, porque se hagan todos los ajustes que haya que hacer, porque nada es perfecto en la vida. Pero el problema actual, el problema básico no es la ley. No es que se cumpla con la ley. Que se cumpla con la ley y le sería muy cuesta abajo ellos y presidente, nos equivocamos, vamos a cumplir la ley. Pues tendría que votarlo a todito. Sí, pero el que mete la pata y le saca, no pronto, ya sería tarde, pero mira, si la saca cada vez. Si esa provincia, así sería cada una, que es una micro red. Y estos recursos los utilizas fundamentalmente para prevenir las enfermedades transmisibles como son la malaria, el dengue, la chikungunya, la leptospirosis, la leishmaniasis, la gripe aviar, la zika, etcétera, etcétera, fuera extremadamente beneficioso. Pero al mismo tiempo también las salmonelas y todas las enfermedades que se pueden evitar por vacuna, que hoy son cerca de 14. Pero además las no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama, de útero, de próstata, de pulmón, de laringe, de hígado, de páncreas, de piel, la insuficiencia renal, la ceguera. Con estos recursos es suficiente porque tú tienes los recursos para atender y no tuviesen como esas calamidades que vemos permanentemente de que las personas no tienen dinero. Y entonces los servicios públicos fueran gestionados de esta manera, tuviesen la calidad suficiente que, por ejemplo, dice alguien en el sector privado, que es lo que pasa, por ejemplo, en Singapur, que tiene el mejor sistema de salud del mundo. Existe la aseguradora pública, existe la aseguradora privada, existen los servicios públicos y existen los servicios privados. Entonces,
las personas seleccionan el que quieren y con la misma calidad. Entonces tú te puedes ir a un servicio público porque no te aceptan el plan básico en un centro privado porque es mucho lujo, pues me voy al servicio público que tiene la misma calidad que el servicio privado, pero eso no existe, esa posibilidad, esa alternativa no existe. Entonces ese mismo Valverde Mao, en ese primer nivel de atención, tiene todos estos establecimientos. Mira, de primer nivel de atención en Valverde tú tienes la Mina, el Samán, el Club de Leones, Conani, Guatapanal, Boruco, Entrada de Mao, Pueblo Nuevo, Gurabo, Los Restauradores, Las 40, San Antonio, Motocross, Los Cayuscos, Jinamajao, Carlos Daniel, El Curro, Los Quemados, La Yagua y Mao. Eso alrededor en un solo municipio. Esa no es la provincia, ese es el municipio solamente. Claro, de Mao. Hay instalaciones de más. Tienen todas las instalaciones para dar esta respuesta, pero tú tienes también el Hospital de Esperanza y así sucesivamente. Tú tienes cómo atender a esa población de esa provincia y como lo hemos dicho también de todas las provincias. De ahí es que lo que falta es implementar las leyes tal como lo manda la ley 4201 y la 8701. Hay algo que yo quisiera, bueno, también la idea. Bien. Que yo quisiera que tú reexplicaras, porque lo has hecho ya varias veces, dónde que está el meollo del asunto, el cuello de botella, cuando se habla del presupuesto general y cuando se habla de la cápita. Porque quizás eso no se entiende mucho, de hecho el término cápita es un término que se usa más bien entre ustedes, ¿verdad? Y la seguridad social, pero a nivel de pueblo no se entiende mucho. Óigame, señores, Daniel ha dicho por enésima vez aquí, repetidas veces, que el problema es que salud pública tiene un presupuesto global. Es decir, el gobierno le asigna anualmente un presupuesto de X monto, 40, 50, 60 mil millones. Ya tú dices que se gastan 98 mil millones según los organismos internacionales. Pero ¿qué pasa? Ese monto se le manda a salud pública y salud pública a su vez se lo manda a los hospitales, global. Y ahí se gasta en todo lo que haya que gastar, desde pagar nómina, ¿verdad?, hasta comprar materiales médicos. De esa manera está a discreción, a voluntad del ministro de turno y de las autoridades de turno emplear ese dinero como entiendan. La cápita, lo que dice Daniel es que si ese dinero se asignara, se le entregara al Ministerio Público, no al Ministerio de Salud, en base a cápita, cápita significa que si le va a mandar el dinero, que el Ministerio de Salud Pública va a administrar ese dinero, mandándole a cada hospital o a cada instalación de salud lo que se llama la cuota, como si fuera pagando el seguro médico de ese individuo. O sea, lo que yo pago actualmente a mi ARS, lo estaría pagando el Ministerio de Salud cuando le mande al hospital el dinero mensual para pagar el seguro de ese ciudadano. Y claro, estamos hablando de lo que menos pueden, o sea, del contributivo subsidiado y del subsidiado totalmente. Correcto. Yo podía explicar, o lo confundí más. No. Muy bien, Miguel. Justamente esos recursos tienen que estar en el presupuesto y en el presupuesto del Ministerio de Salud. Ahora, y es entonces de acuerdo a la ley, pero tiene que especificar para qué provincia están destinados esos recursos, porque son por localidad que tienen que estar asignados. ¿Para qué provincia están asignados? Y entonces, como están asignados dentro del presupuesto del ministerio y por provincia, entonces ni siquiera pasa por el ministerio esos recursos. Están consignados en el ministerio, sino que pasan a la tesorería de la Seguridad Social. Y la tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo, por ejemplo, en el caso que hemos conversado en esta mañana de la provincia de Valverde Mao, esos 114.121 están... Póngame el cuadro de nuevo ahí, el cuadro primero, que dice provincia de Valverde. Sí. Esos 114.121 que le corresponderían al régimen subsidiado y al contributivo subsidiado, se envían al SENASA.
al SENASA, que es la aseguradora pública, pero están consignados en el presupuesto del ministerio. Esos 121.000 se multiplican por el costo del plan básico y se le envía a SENASA. Entonces, SENASA, cuando alguien va a una consulta, a un puesto, a cualquier sitio, yo fuese al hospital o a una unidad de atención primaria o a una clínica rural, se sigue el mismo procedimiento, pide la autorización y autoriza que se le atienda, y si ese paciente tiene que estar referido, entonces SENASA autoriza el referimiento y cubre todo lo que ese paciente necesita. Y además, como hay un sistema de referencia y contrarreferencia, entonces se envía al área que necesita ser atendido y se cubre a través de SENASA todo el procedimiento de esa persona. Pero aún más, Miguel, y aquí viene el gran cambio, y que no se ha entendido en la República Dominicana, de que como son recursos asignados por provincia y tiene la posibilidad la provincia de Valverde de tener acceso a 1.144 millones, ya el médico no se tiene que preocupar por dar muchas consultas para poder recibir recursos. Eso están asignados a la provincia y son de esa provincia para atender la población de esa provincia. Cuando los servicios públicos entonces alcancen los indicadores, entonces se pueden dedicar a la prevención y a la promoción de la salud, porque esos recursos se quedan en esa provincia. Claro. Y entonces a final de año queda un gran monto de recursos que pueden entonces ser redistribuidos a ese personal que logró que su mortalidad infantil fuera de 11, de 10 o 12 por mil nacidos vivos, que su mortalidad materna prácticamente no existe, de que ellos van a recibir una compensación por ese trabajo. Y eso no se ha querido entender. Bueno, el tiempo se nos acabó, Daniel, es lamentable, pero tenemos todo más miércoles por ahí que la verdad. Gracias de nuevo, Daniel. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana. Buen resto del día. Y aquí seguiremos cumpliendo con lo que Dios manda, que es contribuir a la orientación y la información sana de la nación para beneficio de esta y no de intereses grupales y particulares. Hasta mañana. Santo Domingo TV, canales 24.